Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 10 de esta segunda semana del taller de autoconocimiento. Y en esta ocasión el tema es más allá de la emoción, la presencia. Y después de esta semana que estuvimos observando nuestras emociones, que pudimos darnos cuenta cómo funciona ese mecanismo en nosotros y que pudimos identificar las emociones más comunes. De alguna manera esta observación ya nos está llevando a ver un poquito más allá de la emoción. Por eso este tema corresponde a todo el análisis y al entendimiento de esta semana, en donde nuestra presencia es indispensable para poder darnos cuenta de cómo funciona la emoción en nuestro cuerpo. Y entonces el día de hoy la clave es: el presente es el tiempo de mi existencia. ¿Qué nos dice aquí esta clave? Pues que efectivamente cuando nuestra mente está en un tiempo inexistente es que nos perdemos de la presencia y ahí comienzan a construirse toda clase de emociones, toda clase de sensaciones corporales que construyen toda la emoción. Y bueno, pues dice Séneca, sufrimos mucho más en nuestra imaginación que en la realidad. ¿Qué nos dice esto? Que justamente lo que vamos creando en la mente es lo que nos angustia, es lo que nos hace responder con esa ira inconsciente o es lo que nos crea ese miedo, porque estamos creando un pensamiento en un tiempo que no es real. Y casi siempre pudimos ver cómo son a futuro, es decir, nos ocurre algo y empezamos a crear todo un escenario futuro de lo que podemos imaginar que va a pasar mañana a través de las condiciones que se nos van presentando día a día. Entonces, ¿cuál es lo valioso de esto? Pues poder ir reconociendo cuáles son esas emociones y podrás observar cómo en la medida que estás presente, que estás atento, que estás atenta, esas emociones empiezan a cesar, porque son reacciones inconscientes, pero como tú estás en conciencia, observando lo que pasa en ti, entonces eso deja de ocurrir de manera constante. Sin embargo, puedes ver cómo en este proceso de observación esas emociones son momentos muy cortos, son momentos muy pequeños que ocurren en nosotros. Y si tú no te rehusas a poderlo percibir en ti, a poderlo sentir, a poderlo experimentar, pues eso va a ir cesando. La no resistencia, recordemos esto, es muy importante no resistirnos a todo lo que sentimos, a todo lo que se va creando en nosotros. Lo interesante es empezar a quitarle nombre y a descubrir que es una acción natural de nosotros, que iremos puliendo, por decirlo de alguna manera, pero que no va a dejar de estar. Es decir, no vamos a dejar de ser seres emocionales, es parte de nosotros. Es solamente uno de los pasos para conocernos más a profundidad. Entonces, aquí lo interesante es poder descubrir cómo tu emoción se puede intensificar en la medida que tú no estás en el presente. Y comentaba esta experiencia de cómo contamos algo cuando nos ocurre y si lo volvemos a contar ya tiene más efectos. Y si lo contamos una vez más, pues ahí se va haciendo todo un fractal imaginario de algo que creemos va a ocurrir o que a través de nuestra emoción según nosotros vemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en un desequilibrio emocional, lo que ocurre afuera lo vemos con otros lentes, lo vemos con otra temática. Es por ello que es importante efectivamente observar lo que pasa afuera, que se seguirá moviendo, pero nosotros estar presentes, estar atentos a reconocer que eso que se mueve no me afecta en realidad de manera interna, que es el movimiento natural de la vida, que no nos resistamos a eso que se mueve, pues justamente eso que se mueve nos está mostrando que hay que accionar algo en nosotros, que hay que reconocer algo en nosotros. Y cada conocimiento que nosotros vamos desarrollando de manera experiencial nos permite justamente crearlo de manera consciente. No es lo mismo que alguien te cuente algo a que tú lo vivas. Yo te pregunto hoy, ¿hubieras podido explicar qué es la paz o tienes que experimentarla?
Justamente el camino a la paz es ese proceso que debemos vivir cada uno de nosotros. Y en esa unidad, pues vamos a gestar una paz más global, ¿verdad? Esa es la intención. Entonces, vamos a ver la pregunta de indagación de este tema y dice, ¿qué ocurre cuando centro toda mi atención en el presente? ¿Qué ocurre? ¿Te has percatado de eso, de estar presente? Propóntelo un día completito de despertar y estar observando qué pasa en ti, qué se muestra enfrente, para qué se muestra eso, qué es lo que quiere enseñarme, qué es lo que me está mostrando. Esa presencia justamente te va a sostener en un equilibrio total, porque la presencia es el estado de paz, reconociendo que en ese presente no nos está ocurriendo absolutamente nada. Lo que ocurre es en nuestra imaginación. Entonces, entender esto, poderlo experimentar, te permite que los acontecimientos de la vida que van a continuar, es decir, algunas veces se confunde el camino de la paz pensando que afuera no va a pasar nada. Eso va a ocurrir cuando seamos más en este movimiento, pero mientras tanto, tú puedes estar en ese equilibrio. No se trata de que afuera se detenga el movimiento, es decir, podemos ver afuera como todo siempre se está moviendo y los únicos que queremos controlarlo somos los humanos, intentando pensar que vamos a definir lo que ocurre afuera. Ese movimiento ya está. Entonces hay que empezar a comprender que somos parte de ese movimiento, que no hay que resistirse. Justamente hay que fluir con lo que es, aprendiendo de que eso que ocurre me está mostrando una oportunidad para conocerme y para soltar todos aquellos apegos que tenemos inconscientes a través de los mismos programas que están en nosotros. Porque todo lo que en esta existencia nos genera miedo es a través de la pérdida de algo, es creer que nos va a faltar algo. Y eso algo, ese algo al final es una forma física, y es porque nos hemos quedado en ese entendimiento físico, pero nosotros hoy sabemos que somos no solo lo físico, sino también esto de ser energético, emocional y este ser mental, que puede darse cuenta cómo surgen sus pensamientos y cómo además puede ser atento o atenta a esos pensamientos para empezar a diluir esa, esa nube que a veces no nos permite vivir la experiencia de la vida a plenitud, confiando en este camino, confiando en lo que nosotros somos. Pues justamente cuando tú volteas a ver la naturaleza y observas cómo todo es tan natural, nosotros también somos parte de ello. Y a veces queremos o creemos que podemos ir como si fuésemos máquinas. No somos máquinas, somos algo tan grandioso como la misma naturaleza. Y en ese entendimiento entonces comprendemos que nuestra mente no se debilita con este entendimiento, por el contrario, es como permitirle respirar, es como permitirle tener un descanso, porque todo el tiempo estamos pensando, analizando y creyendo que tras ese entendimiento vamos a alcanzar algo más. Es tiempo de detenernos, todo lo que está para ti ya está listo, todo lo que te corresponde ya está en este universo. Entonces, ¿cuál será el desafío? Comenzar a experimentarlo con toda la entrega, con todo el amor y con toda la confianza de lo que la vida te está ofreciendo, sin tener miedo al mañana, reconociendo que todo lo que vemos en realidad está siendo un movimiento perfectamente sistemático, organizado, orgánico, biológico, tiene todo en su interior. Entonces, eso somos nosotros. Y en este entendimiento lo que surge es un estado de conciencia para vivir en plenitud, para vivir este estado de paz que nos corresponde, que está dentro de nosotros. Solo tenemos que comenzar a experimentarlo a través, como dijimos, de la observación consciente, de estar en presente, de mirar lo que piensas y observa, pasa algo crítico y entonces nuestras emociones comienzan ahí. Y en esa oportunidad puedes ver cuál es el miedo que hay detrás y observar que en realidad no hay fundamento para ese miedo, pues todo el universo funciona de una forma maravillosa, no requiere gran esfuerzo. Y como pudiste observar en estos momentos que vas mirando tu pensamiento, hay momentos o espacios en los que estás en completo silencio
ahí estás en presencia total. ¿Y qué sientes? ¿Qué se siente descansar nuestro pensamiento? ¿Qué se siente soltar los conceptos? Y no porque los perdamos, esos siguen en la memoria y esos los vas a seguir ocupando cuando se requieran. Pero hoy estamos viendo que no es necesario llenar de tantas cosas nuestra mente, sino por el contrario permitirle fluir, soltar, liberarse también de todo lo que nosotros nos hemos creído, de todo aquello que hemos cargado como ideologías, como creencias, como pensamientos, como reglas, como dogmas, como todo ello. Al final son pensamientos, son creencias. Y observa cómo podemos existir sin tener que estar proyectando todo eso. Eso no evita que tengamos que pensar cuando se requiera pensar. Pero observa que podemos ir un poquito más naturales con la vida, más orgánicos con el movimiento de la vida. Y bueno, pues la frase del maestro dice, toda tu atención puede quedar absorbida muy rápidamente en tus emociones. ¿Te ha pasado que de repente estás haciendo algo, te llega una emoción y te quedas ahí mucho más tiempo del necesario, pero porque nuestro pensamiento le sigue dando eso que yo te decía, seguimos llenando y llenando con más y más adornos esa película terrible? Eventualmente comenzarás a darte cuenta de que el mundo exterior y el flujo de emociones internas van y vienen. Entonces, es momento de abrirnos a nuestras emociones, permitirles ese fluir como ola del mar que va y que viene. Y dice, pero tú, el que experimenta estas cosas, permaneces consciente de todo lo que pasa ante ti. Michael Singer, escritor. Vamos a poner atención a todo lo que pasa frente a nosotros, porque todo está ocurriendo para nosotros. Con la atención en el presente observas cómo todo toma claridad, cómo todo se purifica, cómo todo se asienta, cómo el agua después de la tormenta vuelve a su cauce natural, a su pureza, donde alcanzamos a ver el fondo. Entonces yo te invito a eso, a estar en paz, a estar en calma, a observar tus pensamientos y a fluir como el agua. Muchas gracias y nos vemos en el próximo módulo.